Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar tu vida para siempre. Algo que tiene el poder de transformar no solo tus circunstancias, sino también tu corazón, tu mente y tu relación con Dios. Estamos a punto de adentrarnos en un tema que, si lo aplicas, abrirá una nueva dimensión en tu vida espiritual. Dios tiene algo preparado para ti hoy, y lo que vas a descubrir puede marcar un antes y un después en tu manera de orar. La oración es mucho más que palabras repetidas o un acto religioso, es el canal por el cual nos conectamos con el Creador del universo. Es la llave que abre puertas, la herramienta que Dios nos ha dado para acceder a su presencia, su paz y su poder. ¿Alguna vez has sentido que Dios no te escucha? Has orado y orado, pero las respuestas parecen no llegar. ¿Te has preguntado si realmente estás orando de la manera correcta? ¿Por qué algunas personas parecen tener una conexión tan fuerte con Dios y experimentan respuestas claras a sus oraciones, mientras que otros sienten que sus palabras solo se pierden en el aire? Este mensaje es para ti. No es casualidad que estés aquí. Dios quiere enseñarte algo hoy, algo que puede cambiar tu forma de orar para siempre. Hoy vamos a responder a esas preguntas. Vamos a descubrir cómo orar correctamente a Dios para que tu oración no solo sea escuchada, sino también respondida. Vamos a hablar de los principios clave que pueden hacer que tu oración pase de ser un simple hábito a una experiencia viva y poderosa. Antes de seguir, quiero invitarte a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Señor, enséñame a orar. Si anhelas una conexión más profunda con Dios, si quieres que tu oración sea efectiva y transformadora, este es el momento de expresarlo. Y si alguna vez has experimentado el poder de la oración en tu vida, compártelo con nosotros. Tu testimonio puede inspirar a otros a acercarse más a Dios. Quédate hasta el final, porque hoy vamos a hablar de los errores más comunes que pueden estar bloqueando tu oración y de los principios fundamentales para orar con poder y confianza. Vamos a explorar lo que dice la Biblia sobre la oración, las claves que Jesús nos enseñó y cómo puedes aplicar todo esto a tu vida diaria para que cada vez que ores, sientas la presencia de Dios y veas su mano obrar en ti. No te vayas. Lo que vamos a compartir hoy podría cambiar tu vida espiritual para siempre. Vamos a hablar de la actitud correcta para orar, de la importancia de la fe, de la humildad y de la alineación con la voluntad de Dios. También te compartiré un método práctico para que tu oración sea más efectiva y puedas experimentar el poder de Dios en tu vida de una manera real y tangible. Si sientes que tus oraciones no están siendo respondidas o que a veces no sabes cómo expresarte ante Dios, este mensaje es para ti. Lo que aprenderás hoy te dará claridad y dirección para fortalecer tu vida de oración y acercarte más a la presencia de Dios. Antes de continuar, si te gusta este contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu vida de oración y te ayuden a conectar más profundamente con Dios, recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir este video con alguien que necesite aprender a orar correctamente. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Únete a nosotros y recibe inspiración divina todos los días. Comencemos. La oración es la comunicación directa entre una persona y Dios. Es un acto espiritual fundamental para la vida cristiana que permite al creyente acercarse a su Creador, expresar sus pensamientos, emociones y deseos y recibir de él dirección, consuelo y paz. No se trata de un monólogo, sino de un diálogo en él, que aunque Dios no siempre responde de manera audible, Él escucha y responde de acuerdo con su voluntad. En términos sencillos, la oración es una conversación con Dios. Esta práctica es un medio para fortalecer nuestra relación con Él, buscar su guía, ofrecerle gratitud,
pedir perdón y presentarle nuestras necesidades. Además de ser una disciplina personal, la oración también tiene un aspecto comunitario, donde los creyentes se reúnen para orar en conjunto, fortaleciendo su unidad y propósito común. En la Biblia, la oración se presenta de diversas maneras, con diferentes enfoques según la intención del corazón del orante. Los tipos de oración mencionados en las Escrituras son variados, pero algunos de los más comunes incluyen la oración de alabanza, la oración de petición, la oración de intercesión y la oración de acción de gracias. Cada una de estas oraciones tiene un propósito específico, y todas ellas reflejan diferentes aspectos de la relación con Dios. La oración de alabanza es aquella en la que el creyente exalta y adora a Dios, reconociendo su grandeza, poder y soberanía. Esta oración se caracteriza por el reconocimiento de la gloria divina y se enfoca en la exaltación del carácter de Dios, más que en pedir algo para uno mismo. Los salmos, que son en su mayoría himnos de alabanza, ofrecen muchos ejemplos de este tipo de oración. En el Salmo 103, el salmista declara: «Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios», invitando a todo su ser a adorar a Dios por su bondad y fidelidad. La oración de alabanza es una respuesta natural de gratitud y admiración hacia un Dios que es digno de toda adoración. La oración de petición es cuando el creyente presenta sus necesidades ante Dios, pidiendo su intervención en su vida y en la de los demás. Esta oración refleja la confianza en que Dios, en su amor y misericordia, proveerá lo que sea necesario según su voluntad. En Filipenses 4, versículo 6, el apóstol Pablo anima a los creyentes a no estar afanosos por nada, sino en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, den a conocer sus peticiones delante de Dios. La oración de petición no solo incluye la solicitud de bendiciones materiales, sino también la petición de sabiduría, fortaleza y paz en medio de las dificultades. La oración de intercesión es un tipo de oración en la que una persona intercede por otros, presentando sus necesidades ante Dios en favor de alguien más. Es un acto de amor y compasión, donde el intercesor se coloca en la brecha por aquellos que necesitan la intervención divina. En Ezequiel 22, versículo 30, Dios dice: «Busqué entre ellos un hombre que levantara muro, y que estuviera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, y no lo hallé». Esto muestra la importancia de la intercesión, ya que a través de ella se busca la misericordia y el favor de Dios para otros. Un ejemplo claro de oración de intercesión lo encontramos en el libro de Job, cuando Job oró por sus amigos, y el Señor quitó el cautiverio de Job cuando él oró por sus amigos. Job 42, versículo 10. La oración de acción de gracias es cuando el creyente da gracias a Dios por sus bendiciones, su provisión y su fidelidad. Agradecer a Dios por lo que ha hecho y por lo que es refleja un corazón humilde y lleno de gratitud. La Biblia enseña que debemos ser agradecidos en todo tiempo, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios. En 1 de Tesalonicenses 5, versículo 18, el apóstol Pablo instruye: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». La oración de acción de gracias no solo es una forma de expresión verbal, sino una actitud constante de reconocimiento y gratitud hacia Dios por su amor y misericordia. La oración también se muestra de manera poderosa a través de ejemplos bíblicos que ilustran su importancia y su poder. Uno de los ejemplos más significativos es el de Jesús orando en Getsemaní. En ese momento de profunda angustia, antes de su arresto y crucifixión, Jesús se retiró a orar en el jardín, pidiendo a su Padre que, si era posible, se apartara de él la copa del sufrimiento. Sin embargo, él se sometió a la voluntad de Dios, diciendo: «No sea como yo quiero, sino como tú quieras». Mateo 26, versículo 39.
Este acto de oración refleja la profunda comunión de Jesús con su Padre, así como su disposición a cumplir con el plan divino, a pesar de la dificultad que ello conllevaba. Otro ejemplo notable de oración se encuentra en el profeta Daniel. Daniel oraba 3 veces al día, a pesar de los decretos del rey que prohibían orar a cualquier dios que no fuera el rey. La oración de Daniel fue constante y ferviente, y su fe no se vio quebrantada por la persecución. En Daniel 6, versículo 10, se dice, Daniel, cuando supo que había sido firmada la carta, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara, que estaba hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día. Y oró y dio gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Este acto de oración demuestra la fidelidad de Daniel a su Dios y su confianza en que a pesar de las circunstancias, su oración no sería en vano. La oración también es un medio de transformación personal. A través de la oración, los creyentes experimentan la presencia de Dios, reciben su consuelo y se sienten fortalecidos para enfrentar las pruebas de la vida. La oración no es solo una herramienta para pedir cosas, sino una forma de alinearse con la voluntad de Dios. Un medio para profundizar en la relación con Él y un espacio para que el Espíritu Santo obre en el corazón del creyente. Es importante señalar que la oración no depende de palabras perfectas o de una fórmula establecida. Jesús mismo enseñó a orar en el Padre Nuestro, un modelo de oración que no se limita a un conjunto de palabras, sino que enseña la actitud y la disposición del corazón en la oración. La oración debe ser sincera, abierta y humilde, reconociendo nuestra dependencia total de Dios. En conclusión, la oración es una práctica esencial en la vida del cristiano que abarca una variedad de formas y propósitos. Desde la alabanza hasta la petición, pasando por la intercesión y la acción de gracias, cada tipo de oración refleja un aspecto único de nuestra relación con Dios. Los ejemplos bíblicos de Jesús orando en Getsemaní, de Daniel orando 3 veces al día y de otros siervos de Dios que oraron con fe y perseverancia nos enseñan la importancia de la oración en todas las circunstancias. La oración es un medio de acercamiento a Dios, de fortalecimiento espiritual y de transformación personal, y debe ser practicada con un corazón sincero, confiado en que Dios escucha y responde a nuestras oraciones según su voluntad perfecta. La oración es uno de los medios más poderosos para fortalecer la relación con Dios y experimentar su presencia en nuestras vidas. Sin embargo, no siempre experimentamos una oración efectiva. Existen varios obstáculos que pueden interferir en la eficacia de nuestras oraciones y que nos impiden conectar verdaderamente con Dios. Estos obstáculos no solo afectan nuestra relación personal con Él, sino que también limitan el poder transformador de la oración. Entre los obstáculos más comunes se encuentran la falta de fe, el pecado no confesado, las oraciones egoístas y la desconcentración o rutina sin corazón. Cada uno de estos factores puede desviar nuestra atención y nuestra disposición para orar de una manera que sea agradable y eficaz a los ojos de Dios. Uno de los primeros obstáculos para una oración efectiva es la falta de fe. La fe es fundamental en el acto de orar porque sin fe, nuestra oración carece de la confianza de que Dios puede y quiere responder. En Santiago 1, versículos 6 a 7, se nos recuerda, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí, se nos enseña que la duda puede impedir que nuestras oraciones sean efectivas. Cuando oramos sin fe, no solo mostramos falta de confianza en Dios, sino que también cerramos la puerta a la respuesta divina. Dios desea que confiemos en Él con todo nuestro corazón, y cuando lo hacemos, nuestras oraciones se vuelven más poderosas,
porque sabemos que Él es capaz de hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Efesios 3. Versículo 20. El segundo obstáculo importante es el pecado no confesado. El pecado tiene el poder de separarnos de Dios y de empañar nuestra relación con Él. En Isaías 59, versículo 2, se nos enseña que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando mantenemos el pecado sin confesar en nuestras vidas, este crea una barrera que impide que nuestras oraciones lleguen al corazón de Dios. No es que Dios no quiera escuchar nuestras oraciones, sino que el pecado no tratado puede generar una desconexión entre nosotros y Él. La confesión de nuestros pecados es un paso vital para restaurar esa comunión con Dios. La Escritura también nos asegura en 1 de Juan 1, versículo 9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La limpieza del corazón y la restauración de la relación con Dios a través de la confesión permite que nuestras oraciones sean más eficaces, porque oramos con un corazón puro y arrepentido, dispuesto a escuchar y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Otro obstáculo frecuente en la oración es cuando nuestras peticiones son egoístas. En Santiago 4, versículo 3, se nos advierte: pedís y no recibís, porque pedís con malos fines, para gastar en vuestros deleites. Las oraciones egoístas surgen cuando pedimos a Dios cosas que no están alineadas con su voluntad o cuando buscamos satisfacer nuestros propios deseos sin considerar lo que es mejor para nosotros y para los demás. Cuando nuestras oraciones son motivadas por el egoísmo, podemos esperar que Dios no las conteste, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. La oración efectiva no se trata de pedir para nuestra satisfacción personal, sino de alinearnos con la voluntad de Dios y buscar su gloria. Cuando oramos con el corazón dispuesto a hacer su voluntad, nuestras oraciones se convierten en un medio para que su propósito se cumpla, y Dios, en su sabiduría, responde de acuerdo con lo que es más beneficioso para nosotros. La clave está en hacer nuestras peticiones con humildad, reconociendo que Dios sabe lo que necesitamos incluso antes de pedirlo, Mateo 6, versículo 8, y que su respuesta será siempre la más adecuada. La desconcentración y la rutina sin corazón son otros grandes obstáculos para una oración efectiva. A veces, nos encontramos orando de manera mecánica, sin realmente involucrar nuestro corazón y mente en la conversación con Dios. La repetición vacía de palabras, sin reflexión ni verdadera conexión, puede hacer que la oración pierda su propósito y profundidad. Jesús mismo advirtió contra las oraciones vacías y sin sentido en Mateo 6, versículo 7, donde dice: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto no significa que debamos evitar la repetición en la oración, sino que debemos asegurarnos de que nuestras palabras provengan de un corazón sincero y que nuestra mente esté concentrada en lo que estamos diciendo. La oración debe ser un acto consciente y reflexivo, en el que nos dirigimos a Dios con nuestra mente, corazón y voluntad, reconociendo su soberanía y buscando su presencia. La rutina sin corazón es otro desafío en la vida de oración. A veces, oramos simplemente porque es algo que debemos hacer en lugar de hacerlo porque deseamos estar en comunión con Dios. Esto puede ser especialmente común en la oración diaria, cuando nos acostumbramos a orar sin darle el tiempo y la dedicación que merecen. La falta de entusiasmo y el enfoque en el ritual, en lugar de en la relación con Dios, puede llevar a que nuestras oraciones se vuelvan superficiales y sin poder. Dios no busca oraciones que sean solo un cumplimiento de deber, sino oraciones sinceras que fluyan de un corazón que le ama y le adora. La oración debe ser algo más que un hábito, debe ser un encuentro con el Dios vivo,
un espacio donde podemos experimentar su amor y su gracia. Además, la vida ajetreada y las distracciones diarias pueden dificultar nuestra capacidad para concentrarnos en la oración. Vivimos en un mundo lleno de ruido y preocupaciones, lo que puede dificultar que nos enfoquemos completamente en nuestra comunión con Dios. Sin embargo, es fundamental hacer un esfuerzo consciente para apartarnos de las distracciones y crear un espacio de silencio y concentración para orar. La desconcentración no solo afecta la calidad de nuestras oraciones, sino que también limita nuestra capacidad para escuchar a Dios y recibir su dirección. En conclusión, los obstáculos para una oración efectiva son variados, pero todos tienen en común el hecho de que desvían nuestra atención y corazón de lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. La falta de fe, el pecado no confesado, las oraciones egoístas y la desconcentración son barreras que pueden dificultar nuestra conexión con Él. Sin embargo, cuando reconocemos estos obstáculos y buscamos corregirlos, nuestra vida de oración se vuelve más profunda, más sincera y más poderosa. La oración efectiva requiere un corazón limpio, una mente concentrada y una voluntad alineada con la de Dios, buscando su gloria por encima de nuestros propios deseos. La oración es uno de los medios más poderosos para conectar con Dios y experimentar su presencia en nuestras vidas. Sin embargo, a veces nos enfrentamos a la dificultad de no ver respuestas inmediatas o sentir que nuestras oraciones no tienen la fuerza que esperamos. Para que nuestras oraciones sean verdaderamente efectivas y poderosas, es importante seguir ciertos principios que nos ayuden a alinearnos con la voluntad de Dios y a experimentar la profundidad de su amor y su poder en nuestras vidas. A continuación, presentamos algunos pasos esenciales que pueden ayudarnos a orar de manera más efectiva y con mayor fe. Orar con humildad es el primer paso fundamental para una oración poderosa. La humildad nos permite acercarnos a Dios con un corazón sincero, reconociendo nuestra total dependencia de Él y nuestra necesidad de su gracia. En la oración, la humildad no solo se manifiesta en la actitud externa, sino en una disposición interna de reconocer que no tenemos control sobre nuestra vida y que necesitamos la intervención de Dios para guiarnos, restaurarnos y transformarnos. Este principio se encuentra en las Escrituras de manera clara, especialmente en la parábola del fariseo y el publicano, que se encuentra en Lucas 18, versículos 9 a 14. En esta parábola, Jesús nos presenta a dos hombres que suben al templo a orar. El primero es un fariseo, un hombre que según la tradición religiosa de su tiempo, era considerado justo y ejemplar. Este hombre, al orar, se llena de orgullo y compara su rectitud con la de los demás. Se pone de pie y dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Su oración está llena de vanagloria y de una actitud de superioridad. El fariseo se ve a sí mismo como justo y digno ante Dios, pero en realidad, su corazón está lejos de la verdadera humildad que Dios busca. Por otro lado, el segundo hombre en la parábola es un publicano, alguien que en la sociedad de la época era despreciado debido a su trabajo, ya que cobraba impuestos y se asociaba con la corrupción. Este hombre, sin embargo, se presenta ante Dios de una manera completamente diferente. En lugar de mirar con orgullo a los demás, el publicano no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Su oración está marcada por una profunda humildad, un reconocimiento de su propia indignidad y una súplica sincera por la misericordia de Dios. Jesús concluye la parábola diciendo: Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque todo el que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18. Versículo 14. Con esta enseñanza, Jesús nos muestra que la humildad es esencial para una relación genuina con Dios. Mientras que el fariseo se presenta ante Dios con una actitud de autojustificación, el publicano reconoce su pecado y su necesidad de la gracia divina. Es este reconocimiento lo que abre la puerta para la justificación y el perdón de Dios. La lección que podemos aprender de esta parábola es profunda. La humildad es la clave para recibir la gracia de Dios. Cuando oramos con humildad, no nos acercamos a Dios basados en nuestras propias obras o méritos, sino en el entendimiento de que somos dependientes de su misericordia y amor. Al igual que el publicano, debemos aprender a reconocer nuestra fragilidad humana y nuestra necesidad de perdón. La oración se convierte en un acto de adoración y sumisión, no una oportunidad para autoexaltarnos. En nuestras vidas, es fácil caer en la trampa del fariseo, especialmente en un mundo donde la competencia, el éxito personal y la comparación social son tan prevalentes. Podemos sentir que nuestras oraciones son más efectivas o valiosas si las comparamos con las de los demás o si destacamos nuestras buenas obras. Sin embargo, la humildad ante Dios es lo que realmente atrae su favor. La verdadera oración no se trata de impresionar a los demás o de sentirnos superiores, sino de acercarnos a Dios con un corazón contrito y sincero. El orar con humildad también significa reconocer que no tenemos todas las respuestas y que no controlamos los resultados de nuestras oraciones. A veces, nuestras peticiones pueden no ser respondidas de inmediato o de la manera que esperamos, pero la humildad nos permite confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Al orar con humildad, aceptamos que su voluntad es perfecta y que Él tiene un plan para nuestras vidas, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo en el momento. El paso de orar con humildad también nos lleva a comprender nuestra identidad en Cristo. En lugar de depender de nuestras propias fuerzas o logros, debemos recordar que nuestra justificación no proviene de lo que hemos hecho, sino de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Al humillarnos ante Dios, reconocemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos es por su gracia y misericordia. Esta comprensión nos llena de gratitud y nos motiva a orar con un corazón sincero y contrito, como el publicano de la parábola. Por último, la humildad en la oración nos enseña a ser más compasivos con los demás. Cuando reconocemos nuestra propia debilidad y necesidad de perdón, somos más propensos a extender ese mismo perdón y misericordia a aquellos que nos rodean. La humildad nos lleva a vivir con una actitud de servicio y amor, reflejando la gracia de Dios en nuestras relaciones con los demás. En resumen, orar con humildad es el primer paso para experimentar una oración verdaderamente poderosa. Al igual que el publicano en la parábola, debemos acercarnos a Dios con un corazón humilde, reconociendo nuestra necesidad de su perdón y gracia. La humildad nos permite estar en la postura correcta ante Dios, permitiendo que Él nos transforme y nos guíe. La oración con humildad no solo nos acerca a Dios, sino que también nos prepara para recibir su gracia y vivir de acuerdo con su voluntad. Orar con fe es el segundo paso, y uno de los principios más poderosos para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. La fe es la base que sostiene nuestras oraciones y nos permite acercarnos a Dios con la confianza de que Él puede y quiere responder a nuestras peticiones. Sin fe, nuestras oraciones se convierten en simples palabras vacías, pero con fe, nuestras oraciones se convierten en un canal por el cual Dios puede obrar milagros y manifestar su voluntad en nuestras vidas. En Mateo 21, versículo 22, Jesús nos da una instrucción clara: todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esta promesa nos invita a orar con una fe firme y constante, confiando en que Dios tiene el poder y la disposición para responder a nuestras oraciones. La fe,
en el contexto de la oración, no solo implica creer en la existencia de Dios, sino también confiar plenamente en su capacidad para actuar en nuestras vidas. Cuando oramos con fe, estamos reconociendo que no dependemos de nuestras propias fuerzas, sino de su poder y su gracia. Creemos que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también tiene la autoridad y el deseo de responderlas. Es este tipo de fe, firme y decidida, lo que transforma nuestras oraciones en momentos de conexión profunda con Dios. El acto de orar con fe implica, en primer lugar, tener una relación personal y continua con Dios. Si bien muchas personas pueden orar, no todas lo hacen con la misma fe. Aquellos que oran con fe son los que han cultivado una relación íntima con Dios, entendiendo que Él es un Padre amoroso y atento, dispuesto a suplir nuestras necesidades. La fe se fortalece a medida que experimentamos la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Cuanto más conocemos a Dios y su carácter, más confiamos en su capacidad para actuar en nuestro favor. Esta confianza se convierte en una firme creencia de que lo que pedimos en oración no solo es posible, sino que está alineado con su voluntad. Además, orar con fe significa no dudar de la capacidad de Dios. Santiago 1, versículos 6 a 7 nos advierte, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La duda es uno de los grandes enemigos de la fe en la oración, porque cuando dudamos de que Dios puede hacer lo que pedimos, estamos limitando su acción en nuestras vidas. La fe genuina se caracteriza por una confianza total en que sin importar lo que estemos pidiendo, Dios es capaz de cumplirlo, ya sea de la forma que esperamos o de la forma en que Él sabe que es mejor para nosotros. En las Escrituras, encontramos varios ejemplos de personas que oraron con fe y vieron respuestas poderosas. Uno de los ejemplos más notables es el de la mujer con flujo de sangre, que tocó el manto de Jesús con la fe de ser sanada. En Mateo 9, versículos 20 a 22, ella pensaba, si tan solo toco su manto, seré salva. Su fe en la capacidad de Jesús para sanarla la motivó a actuar, y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Este ejemplo muestra cómo la fe no solo consiste en pedir algo, sino también en actuar con la certeza de que lo que pedimos se cumplirá. La fe también es esencial en momentos de incertidumbre y dificultad. Jesús mismo nos dio ejemplo de cómo orar con fe en medio de la adversidad. En el huerto de Getsemaní, Jesús oró, pidiendo al Padre, que si fuera posible, apartara de él la copa del sufrimiento. Sin embargo, en esa oración también se muestra su fe inquebrantable en la voluntad del Padre, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús no solo expresó su deseo, sino que confió en que aunque el camino fuera doloroso, la voluntad de Dios era la mejor. Esta es la esencia de orar con fe, no solo confiar en que Dios puede darnos lo que pedimos, sino también en que su voluntad es siempre lo mejor para nosotros, aunque no siempre sea lo que esperamos. Es importante recordar que la fe en la oración no significa que siempre recibiremos lo que pedimos de la manera que lo imaginamos. Orar con fe no garantiza que nuestras peticiones se cumplan exactamente como las deseamos, pero sí asegura que recibiremos lo que es mejor para nosotros, según el plan perfecto de Dios. La fe, entonces, no solo se basa en la expectativa de recibir una respuesta inmediata, sino en confiar en que Dios sabe lo que es mejor y que Él nunca nos dará algo que no sea para nuestro bien. Orar con fe también nos lleva a ser perseverantes. A veces, las respuestas a nuestras oraciones no llegan de inmediato y la tentación de dudar puede ser fuerte. Sin embargo, Jesús nos enseña a ser persistentes en la oración, como en la parábola de la viuda y el juez injusto, Lucas 18, versículos 1 a 8.
La fe perseverante es aquella que sigue creyendo y esperando, incluso cuando las circunstancias no cambian rápidamente. Jesús nos anima a no rendirnos, porque Dios no tardará en hacer justicia a los suyos, aunque tarde. Finalmente, orar con fe implica confiar en el timing perfecto de Dios. La fe nos permite esperar pacientemente, sabiendo que Dios responderá en su tiempo y de la manera más adecuada. A veces, nuestra fe se pone a prueba cuando no vemos resultados inmediatos, pero confiar en el tiempo de Dios fortalece nuestra relación con Él y nos prepara para recibir su respuesta de una manera que glorifique su nombre. En conclusión, orar con fe es un paso esencial para que nuestras oraciones sean poderosas y efectivas. La fe nos permite acercarnos a Dios con la certeza de que Él puede hacer todo lo que le pedimos, pero también con la disposición de confiar en su sabiduría y su voluntad perfecta. Como Jesús nos enseñó, todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, versículo 22. Nuestra fe en Dios activa su poder en nuestras vidas y nos permite experimentar su intervención en nuestros momentos de necesidad, fortaleciendo nuestra relación con Él y transformando nuestras oraciones en una poderosa herramienta para su gloria. El tercer paso es orar con perseverancia. Orar con perseverancia es una de las claves para fortalecer nuestra fe y experimentar el poder transformador de Dios en nuestras vidas. En la vida cristiana, es común enfrentarse a momentos de incertidumbre, dificultades y tiempos de espera, y es precisamente en esos momentos cuando la perseverancia en la oración se convierte en una herramienta poderosa. A menudo, las respuestas a nuestras oraciones no llegan de inmediato. Las circunstancias no siempre mejoran de inmediato, y las soluciones a nuestros problemas no se presentan de la manera que esperamos. Sin embargo, la perseverancia en la oración nos enseña a confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La perseverancia en la oración no solo significa continuar orando sin rendirse, sino también mantener una actitud de fe y esperanza, a pesar de las dificultades. Jesús, en su ministerio, nos animó a orar sin cesar y a no desmayar. En Lucas 18, versículos 1 a 8, Jesús relata la parábola de la viuda y el juez injusto, enseñándonos la importancia de la perseverancia en la oración. La viuda persistió ante el juez injusto, que finalmente le concedió lo que pedía debido a su insistencia. Jesús concluyó la parábola diciendo: «Oíd lo que dijo el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche». Lucas 18, versículos 6 a 7. En esta parábola, Jesús nos recuerda que si una persona injusta puede responder a la perseverancia de una viuda, mucho más nuestro Dios justo y amoroso responderá a nuestras oraciones si perseveramos en ellas con fe. Orar con perseverancia también implica reconocer que aunque no veamos resultados inmediatos, Dios no está ausente ni indiferente. La espera no es un signo de abandono, sino de confianza. En la vida cristiana, a menudo nos enfrentamos a momentos en los que no entendemos el propósito de nuestras pruebas o por qué la respuesta a nuestra oración tarda en llegar. Sin embargo, la perseverancia nos enseña a mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto y un tiempo adecuado para cada cosa. La respuesta de Dios puede no ser inmediata, pero eso no significa que Él no esté trabajando en nuestras vidas. A veces, Él está moldeando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para recibir su respuesta de una manera que sea más beneficiosa para nosotros. La perseverancia en la oración también tiene el poder de fortalecer nuestra relación con Dios. Cuando persistimos en la oración, no solo estamos buscando respuestas a nuestras peticiones, sino que también estamos acercándonos a Él. A través de la perseverancia, aprendemos a depender de Dios en todo momento, no solo cuando necesitamos algo.
La oración persistente nos invita a permanecer en comunión constante con Él, fortaleciendo nuestra intimidad y confianza en su voluntad. La perseverancia nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas, sino que Dios está con nosotros en cada paso del camino, y su presencia se hace más real a medida que persistimos en la oración. Además, la perseverancia en la oración nos ayuda a alinearnos más estrechamente con la voluntad de Dios. Al seguir orando sin rendirnos, nuestras oraciones comienzan a transformarse y a alinearse con los deseos de Dios, incluso cuando no entendemos completamente su plan. A medida que perseveramos, nuestras peticiones se purifican y se convierten en oraciones más centradas en su voluntad y en su gloria. La perseverancia nos enseña a confiar en que su voluntad es lo mejor para nosotros, incluso si no siempre coincide con lo que inicialmente pensamos o deseamos. Como Jesús nos enseñó a orar en el huerto de Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 22, versículo 42. La perseverancia en la oración nos ayuda a llegar a este punto de entrega y confianza plena en el plan divino. Es importante recordar que la perseverancia en la oración no significa insistir en nuestras propias ideas o deseos, sino persistir en la confianza de que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. La perseverancia nos desafía a no rendirnos, incluso cuando la situación parece estancarse o empeorar. A veces, la respuesta de Dios no llega de inmediato porque Él está preparando el momento perfecto para actuar. Su tiempo no es nuestro tiempo, y lo que parece una espera interminable puede ser la oportunidad para que nuestras vidas se alineen más completamente con su propósito. La perseverancia, entonces, no solo fortalece nuestra fe, sino que nos prepara para recibir lo que Dios tiene reservado para nosotros. En la carta de Santiago, se nos recuerda que la prueba de vuestra fe produce paciencia, Santiago 1, versículo 3. La perseverancia en la oración también nos ayuda a crecer en paciencia. A medida que aprendemos a esperar en Dios, nuestra fe se refina y se fortalece. La paciencia que cultivamos durante el tiempo de espera es una cualidad invaluable que nos prepara para enfrentar los desafíos de la vida con esperanza y confianza. Es fundamental entender que aunque la perseverancia en la oración puede ser difícil, no estamos orando en vano. El apóstol Pablo nos anima en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 17 a orar sin cesar, porque nuestras oraciones son escuchadas por Dios. Aunque no siempre entendemos el porqué de la espera, debemos confiar en que Él está trabajando en nuestra vida y que su respuesta llegará en el momento justo. Perseverar en la oración no solo tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias, sino de transformarnos a nosotros mismos, fortaleciéndonos para enfrentar cualquier situación con fe, esperanza y paciencia. En conclusión, orar con perseverancia es una disciplina vital que nos enseña a confiar en el tiempo perfecto de Dios, a crecer en fe y paciencia, y a fortalecer nuestra relación con Él. Jesús mismo nos alentó a persistir en la oración, confiando en que aunque la respuesta tarde, Dios responderá a las oraciones de su pueblo. Perseverar en la oración no es solo esperar, sino depender completamente de Dios, confiando en que Él siempre está obrando en nuestras vidas, aunque no siempre lo veamos de inmediato. El cuarto paso es orar según la voluntad de Dios. Orar según la voluntad de Dios es uno de los pasos más importantes para que nuestras oraciones sean efectivas y poderosas. Muchas veces, nuestras oraciones se enfocan en lo que nosotros queremos o necesitamos, pero la verdadera transformación ocurre cuando alineamos nuestros deseos con el propósito divino. Al orar según la voluntad de Dios, estamos reconociendo que Él tiene un plan perfecto y que su sabiduría es infinitamente superior a la nuestra. Esto no solo cambia la manera en que oramos, sino también la forma en que vivimos, al invitarnos a confiar plenamente en su dirección.
Uno de los aspectos fundamentales de orar según la voluntad de Dios es entender que Él siempre tiene el mejor plan para nuestras vidas. A menudo, nuestra perspectiva humana se limita a lo que vemos en el presente y podemos llegar a pensar que lo que pedimos es lo mejor para nosotros. Sin embargo, Dios ve todo desde una perspectiva eterna y sabe lo que realmente necesitamos, incluso cuando nosotros no lo entendemos. En Isaías 55, versículos 8 a 9, Dios nos recuerda, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este versículo subraya la importancia de reconocer que el plan de Dios es más grande que nuestros propios deseos, y al orar conforme a su voluntad, estamos invitando a su perfecta sabiduría a guiarnos. Orar según la voluntad de Dios también implica una disposición a aceptar que no siempre entendemos todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas. A veces, oramos pidiendo una respuesta inmediata o la solución a un problema específico, pero Dios puede tener algo diferente en mente. La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, antes de su arresto y crucifixión, es el ejemplo perfecto de cómo orar conforme a la voluntad del Padre. En Mateo 26, versículo 39, Jesús ora: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En este momento, Jesús, aunque deseaba que la copa del sufrimiento pasara de él, se sometió a la voluntad del Padre, reconociendo que su plan era lo mejor. Esta actitud de entrega es fundamental cuando oramos según la voluntad de Dios. Una de las razones por las que orar según la voluntad de Dios es tan poderoso es que nos permite soltar nuestro control y confiar en que Él tiene el control absoluto. A veces, nuestras oraciones son un intento de manipular a Dios para que haga lo que nosotros queremos, pero al orar según su voluntad, dejamos de insistir en nuestros propios planes y nos rendimos a su propósito. Esto no significa que no podamos hacer peticiones o expresar nuestros deseos, pero sí implica que nuestra disposición es la de aceptar cualquier respuesta que Dios nos dé, sabiendo que su sabiduría es perfecta. En 1 de Juan 5, versículos 14 a 15, se nos asegura que si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha y nos concede lo que pedimos, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidiéramos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Orar conforme a la voluntad de Dios también nos lleva a una vida de mayor paz y confianza. Cuando nuestras oraciones están alineadas con su voluntad, no solo estamos buscando lo que es mejor para nosotros, sino que estamos permitiendo que su paz gobierne nuestras vidas, incluso en tiempos de incertidumbre. Cuando entendemos que Dios tiene un plan para nosotros, podemos descansar en la certeza de que Él está trabajando en todas las circunstancias, aunque no las entendamos completamente. En Filipenses 4, versículos 6 a 7, el apóstol Pablo nos anima a no estar ansiosos, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración, y como resultado, experimentar la paz de Dios. Por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración alineada con la voluntad de Dios también cambia nuestra perspectiva sobre el sufrimiento. En momentos de dolor o dificultad, puede ser difícil comprender por qué Dios permite ciertos eventos en nuestras vidas, pero al orar según su voluntad, aprendemos a ver las circunstancias a través de sus ojos. En lugar de centrarnos solo en el sufrimiento,
podemos reconocer que Él está usando esas experiencias para moldearnos, enseñarnos y acercarnos más a Él. En Romanos 8, versículo 28, Pablo nos recuerda que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Al orar según la voluntad de Dios, podemos estar seguros de que incluso en los momentos difíciles, Él tiene un propósito redentor para nuestras vidas. Además, orar según la voluntad de Dios nos lleva a una mayor unidad con su Espíritu. A medida que buscamos su voluntad, nos sintonizamos más con su corazón y aprendemos a escuchar su voz. El Espíritu Santo nos guía en nuestra oración, ayudándonos a saber lo que debemos pedir y cómo debemos orar, incluso cuando no sabemos qué palabras utilizar. Romanos 8, versículos 26 a 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos qué hemos de pedir como conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. A través del Espíritu Santo, nuestras oraciones se alinean más profundamente con el corazón de Dios. En conclusión, orar según la voluntad de Dios es esencial para que nuestras oraciones sean poderosas y efectivas. Nos enseña a confiar en su plan perfecto, a rendirnos a su sabiduría y a tener paz, sabiendo que Él está obrando en todas las circunstancias. Al seguir el ejemplo de Jesús y someternos a la voluntad de Dios, nuestras vidas son transformadas y experimentamos la plenitud de su propósito para nosotros. La oración conforme a su voluntad no solo cambia nuestras oraciones, sino también nuestros corazones, acercándonos más a Él y alineándonos con su plan eterno. Finalmente, orar con acción de gracias es el quinto paso para una oración poderosa porque nos ayuda a mantener una actitud de gratitud hacia Dios, lo que a su vez fortalece nuestra relación con Él. La gratitud no solo es una respuesta natural a las bendiciones que recibimos, sino también una forma de reconocer el papel fundamental que Dios juega en cada área de nuestra vida. A través de la acción de gracias, declaramos nuestra dependencia de Él y le damos el reconocimiento que merece por su bondad, misericordia y fidelidad. Este acto de agradecimiento no solo eleva nuestras oraciones, sino que también profundiza nuestra fe. La gratitud es un tema constante en las Escrituras. En 1 de Tesalonicenses 5, versículo 18, Pablo nos instruye a dar gracias en todo momento, independientemente de las circunstancias, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Esta enseñanza resalta que no solo debemos agradecer a Dios por los momentos de gozo y abundancia, sino también por los tiempos difíciles. La gratitud no depende de nuestras circunstancias, sino de la comprensión de que Dios está con nosotros en todo momento, obrando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo claramente. Al agradecerle por todo, estamos declarando que confiamos en su soberanía y en su plan perfecto, sin importar lo que nos suceda. Además, la gratitud en la oración cambia nuestra perspectiva sobre la vida. En lugar de centrarnos en lo que nos falta o en las dificultades que enfrentamos, la acción de gracias nos lleva a reflexionar sobre lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Nos ayuda a recordar su fidelidad en el pasado, lo cual nos da la confianza de que Él continuará siendo fiel en el futuro. Al enumerar nuestras bendiciones y reconocer su obra en nuestra vida, podemos ver con claridad cómo Él ha intervenido en nuestras situaciones, respondido nuestras oraciones y proveído para nuestras necesidades. Esto nos da una renovada esperanza y nos fortalece en nuestra fe, sabiendo que lo que Dios ha hecho anteriormente, lo hará nuevamente. La gratitud también tiene un impacto significativo en nuestra relación con Dios. Cuando oramos con un corazón agradecido,
estamos reconociendo que todo lo bueno en nuestras vidas proviene de Él. Santiago 1, versículo 17 nos recuerda: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este versículo enfatiza que cada bendición, grande o pequeña, proviene de las manos generosas de Dios. La gratitud nos mantiene humildes, recordándonos que no tenemos nada por nuestra cuenta, sino que todo lo que tenemos es un regalo divino. Al expresar nuestro agradecimiento, rendimos homenaje a su bondad y misericordia, y esto fortalece nuestro vínculo con Él. Orar con acción de gracias también tiene un efecto transformador en nuestro corazón. A menudo, nos encontramos enfocados en nuestras preocupaciones, peticiones y luchas, lo que puede generar ansiedad o frustración. Sin embargo, cuando tomamos el tiempo para agradecer a Dios, nuestro enfoque cambia. La gratitud nos ayuda a salir de nuestra mentalidad de escasez y a ver todo lo que ya hemos recibido. Nos recuerda que aunque podamos enfrentar dificultades, siempre hay motivos para dar gracias. Este cambio de perspectiva no solo nos permite ver a Dios en cada situación, sino que también nos capacita para enfrentar los desafíos con una actitud de confianza y paz, sabiendo que Él es el que provee y cuida de nosotros. Jesús mismo nos dio el ejemplo de la gratitud en su vida. En la última cena, antes de instituir la comunión, se nos dice en Lucas 22, versículo 19 que Él tomó pan, y dio gracias, lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. A pesar de saber que iba a enfrentar la cruz, Jesús dio gracias, demostrando que incluso en los momentos más difíciles, debemos ser agradecidos. Este acto de gratitud no solo nos enseña a darle gracias por las bendiciones, sino también a encontrar motivos de gratitud, incluso en medio del sufrimiento. Al orar con acción de gracias, también estamos cumpliendo con el mandato de adoración. La gratitud es una forma de alabar a Dios y de reconocer su grandeza. En Salmo 100, versículo 4, se nos invita a entrar en su presencia con acción de gracias: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. La acción de gracias es una forma poderosa de adoración porque refleja un corazón que reconoce la bondad de Dios y se somete a su soberanía. Es un acto de alabanza que fluye naturalmente cuando entendemos cuán generoso y amoroso es nuestro Padre Celestial. Además, la gratitud nos lleva a vivir vidas más llenas de gozo. El apóstol Pablo, en Filipenses 4, versículos 4 a 7, nos exhorta a regocijarnos siempre en el Señor y a presentar nuestras peticiones a Él con acción de gracias. Esta actitud de gratitud y regocijo crea una atmósfera de paz, porque al centrarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros, eliminamos el espacio para la queja y la preocupación. La gratitud abre las puertas del gozo y de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, versículo 7. En resumen, orar con acción de gracias es un paso esencial en una oración poderosa porque nos ayuda a mantener una actitud de gratitud, nos conecta más profundamente con Dios y fortalece nuestra fe. A través de la gratitud, reconocemos la bondad de Dios en nuestras vidas, nos humillamos ante su soberanía y experimentamos una paz que solo Él puede dar. La gratitud no solo transforma nuestra oración, sino que también transforma nuestro corazón, permitiéndonos vivir vidas más llenas de gozo, paz y confianza en su providencia. Al seguir estos pasos, podemos experimentar una oración más profunda y poderosa, alineada con la voluntad de Dios y llena de fe, humildad, perseverancia y gratitud. El Padre Nuestro es una de las oraciones más conocidas y poderosas que Jesús nos enseñó en Mateo 6, versículos 9 a 13. Al analizar cada uno de sus versículos,
podemos descubrir un modelo de oración perfecto que nos guía en nuestra relación con Dios. Esta oración cubre todas las áreas importantes de nuestra vida espiritual y al aplicarla, podemos aprender a acercarnos a Dios con un corazón sincero y lleno de fe. Jesús comienza enseñándonos a dirigirnos a Dios como Padre nuestro que estás en los cielos. Al llamarlo Padre, nos invita a acercarnos a Él con una relación de confianza, como hijos que confían en el amor y la provisión de su Padre. A pesar de su grandeza y soberanía, Él nos ama profundamente y está dispuesto a escucharnos. También, al decir que estás en los cielos, Jesús nos recuerda que Dios es mucho más grande que cualquier cosa terrenal y que debemos adorarlo con reverencia. El siguiente paso es santificado sea tu nombre, que es una declaración de adoración y respeto. Aquí, Jesús nos enseña a comenzar nuestra oración reconociendo la santidad y majestuosidad de Dios. Al alabar su nombre, estamos reconociendo que Él es el único digno de nuestra adoración y esto nos ayuda a mantener una perspectiva correcta al orar. Recordamos que la oración no es solo pedir, sino también honrar a Dios por quien Él es. Después, la oración sigue con venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Con esta frase, Jesús nos invita a orar por el advenimiento del reino de Dios, un reino de justicia, paz y amor, y a reconocer que sus planes son siempre mejores que los nuestros. Al pedir que se haga su voluntad, estamos mostrando nuestra disposición a someternos a su soberanía, a confiar en que sus caminos son perfectos. Incluso cuando no entendemos completamente lo que Él está haciendo en nuestras vidas. En el versículo siguiente, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Jesús nos enseña a depender completamente de Dios para nuestras necesidades diarias. Al pedir lo necesario para vivir, no solo estamos pidiendo el sustento físico, sino también el espiritual. Recordamos que todo lo que tenemos proviene de su mano, y confiamos en que Él proveerá lo que necesitamos. Esta oración también nos anima a vivir el presente con gratitud, confiando en que Dios se encargará de nuestro futuro. Luego, Jesús nos enseña a pedir perdón con perdón a nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí, estamos reconociendo nuestra imperfección y nuestra necesidad de la gracia de Dios para ser perdonados. Pero al mismo tiempo, se nos recuerda que debemos perdonar a aquellos que nos han hecho daño. El perdón es un tema central en la vida cristiana, y Jesús nos muestra que es vital tanto recibirlo como otorgarlo a los demás. La siguiente petición, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de mal, refleja nuestra necesidad de la protección y la fortaleza de Dios. Vivimos en un mundo lleno de tentaciones y desafíos, y necesitamos su ayuda para mantenernos firmes en la fe. Esta oración nos recuerda que aunque estamos rodeados de dificultades, Dios es más fuerte que cualquier tentación o adversidad. Al orar por su protección, estamos reconociendo nuestra vulnerabilidad y nuestra total dependencia de Él. Finalmente, Jesús concluye la oración con una afirmación de fe, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Aquí, estamos reconociendo que todo lo que somos y tenemos pertenece a Dios. Él es el soberano de todo, y su poder es eterno. Esta última declaración es una doxología, una expresión de alabanza que nos recuerda que nuestra vida de oración no es solo para pedir, sino también para glorificar a Dios. Para mejorar nuestra vida de oración, es importante seguir algunos consejos prácticos. Primero, establecer un tiempo y lugar específico para orar puede ayudarnos a concentrarnos y apartar tiempo para estar con Dios. La disciplina de orar a una hora establecida cada día nos ayuda a ser consistentes en nuestra vida espiritual. Segundo, usar la Biblia como guía en la oración es invaluable. La palabra de Dios nos da sabiduría,
consuelo y dirección, y orar usando las Escrituras nos conecta con su voluntad. Además, escribir un diario de oración puede ser útil para reflexionar sobre nuestras conversaciones con Dios. Al escribir nuestras oraciones, podemos ver cómo Él ha respondido a nuestras peticiones y cómo ha trabajado en nuestras vidas. Es igualmente importante orar tanto en soledad como en comunidad. La oración en soledad nos permite tener un tiempo personal con Dios, mientras que la oración en comunidad nos une a otros creyentes, fortaleciendo nuestra fe colectiva. Al orar en grupo, podemos compartir nuestras cargas y orar unos por otros, recordándonos que no estamos solos en nuestra jornada espiritual. Al poner en práctica estos consejos, nuestra vida de oración se profundizará y fortalecerá. La oración es una herramienta poderosa que nos conecta con Dios, nos ayuda a crecer espiritualmente y nos da paz en medio de las dificultades. Al seguir el modelo del Padre Nuestro, podemos estructurar nuestras oraciones de manera que no solo sean eficaces, sino también alineadas con la voluntad de Dios. Te desafío a que durante la próxima semana pongas en práctica estos principios de oración. Dedica tiempo a orar cada día, siguiendo el modelo de la oración de Jesús. Observa cómo tu relación con Dios crece y cómo tu fe se fortalece a medida que te acercas más a Él. A medida que oras con humildad, fe, perseverancia, conforme a la voluntad de Dios y con acción de gracias, verás cómo tu vida se llena de paz y propósito. Ahora, si lo deseas, cierra tus ojos y acompáñame en esta oración final. Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad de acercarnos a ti en oración. Ayúdanos a seguir el modelo del Padre Nuestro, orando con humildad, fe, perseverancia, conforme a tu voluntad y con acción de gracias. Fortalece nuestra relación contigo y transforma nuestras vidas a través de la oración. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a compartirlo con alguien que lo necesite. A veces, no sabemos cuántas personas a nuestro alrededor están buscando dirección, esperanza y un recordatorio de que orar con fe y dedicación puede transformar nuestras vidas. Un simple acto de compartir este mensaje podría ser el aliento que alguien estaba esperando. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y activar la campanita para seguir recibiendo contenido que te ayude a profundizar en tu vida de oración, a fortalecer tu fe y a caminar guiado por el Espíritu Santo. Te esperamos en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente. Y recuerda siempre, la oración es tu conexión directa con Dios, tu refugio y tu fuente de fortaleza. Él está cerca de ti, guiándote, escuchándote y renovando tu fe cada día. La oración constante fortalece nuestra relación con Él y nos transforma. Nos vemos pronto.